Con otro pasan el rato. ¿Ya almorzaron o todavía? Qué locos mis amigos ciclistas. Ay, ay, ay. Ya, a ver. ¿Cómo está pasando? Ay, una niñita. ¿Es niñita? ¿Es niñito o niñito? Ah, niñita. Ya ves si se escucha. Ah, viene. Sí, no te preocupes. Yo también tenía mis sobrinas cuando chiquititas eran. Ahora están grandes. Cuando eran casi chiquititas los cargaba. Cuatro sobrinos tenía hasta el momento. No son hermosos cuando son chiquitos. Después cuando son grandes empiezan los verdaderos líos. ¿Sí? Se lo digo por experiencia. Bueno, todavía no soy padre. ¿No? Algún día quisiera hacerlo. ¿No? Pero ya vienen viendo a mis sobrinos. Ya están grandes. Ya una se va para mayor de edad. 18 años. Los otros dos tienen 16. Y todavía tengo un chiquito, un sobrino de 10 años. Son hermosos cuando son chiquitos. También de grande, ¿no? Por más que crezcan, ¿no? Todavía se le ve con esa cara de que uno lo tuvo en sus brazos. Sí, así es. Ay, no crezcas más, no crezcas más. Pero así es la vida. A ver, a ver, ¿sí? No, y también cuando he atendido, ¿no? En fiestas infantiles, ¿no? Cuando he ido de mozo, también he visto en fiestas de cumpleaños, bautizo, todo. Que he visto también niñitos así, ¿no? Pero más que todo siempre jalo con eso. Ya. ¿Qué? Espérate un rato. Vamos a ver, ahora sí. Me agarran mi lado sentimental. Las tensiones geopolíticas en Europa. A ver, la situación no era lo mejor en la cuna de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender su zona de control y demostrar su poder. Se abrieron una serie de conflictos, entre ellos el conflicto franco-alemán. Desde la guerra franco-prusiana, que tuvo lugar en el siglo XIX, Alemania, bajo el liderazgo de Bismarck, había logrado anexionar Alsacia y Lorena. En el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio sobre la región. Una vez que ya te quitaron Alsacia y Lorena, ¿no? Como se fue ¿cómo se llama? Como se fue el guerrillero, ¿no? Se fue el guerrero Bismarck, entonces ahora voy a reclamar mi territorio. Ya sin Bismarck no son nada. Así que otra vez Francia le vuelve a hacerle rivalidad. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. ¿Por qué? Gran Bretaña tenía la cuarta parte del mundo. O sea, si Alemania abría un mercado, ya Gran Bretaña era el mejor. Y el conflicto austro-ruso. Rusia y el imperio austrohúngaro se disputan el control de los Balcanes. Y es así como sucede las tensiones geopolíticas. De ahí tenemos la formación de alianzas internacionales entre ellos, ¿no?
Otra vez vuelve nuestro gran guerrero, nuestro amigo Bismarck, ¿no? Para poder unirlas. Despertaron la creación, renovación de alianzas internacionales, a controlar el poder de unos países sobre otros, ¿no? Estas alianzas fueron la Unión Alemana, en manos de Bismarck, desde 1871 a 1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica, o sea, y sirvió para contener a Francia temporalmente. La otra, la Triple Alianza, ¿no? ¿Cómo se forma la Triple Alianza? ¿Formada por quién? La Triple Alianza, formada por, en 1882, se encontraban, pues, ¿no? Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero, ¿qué pasa? Digamos, ya, mira, tú haces el, no, es como que, digamos, tienes tu grupito, ¿no? Ya, mira, tú te encargas de imprimir, el otro de mandar el documento y yo me encargo de buscar la información. Pero, ¿qué pasa? En ese entonces, pues, ¿no? Digamos, si a uno de los tres nos pasa algo, los tres vamos a actuar, ¿no? Si a alguno de los tres nos pasa algo, los tres vamos a actuar. Ya, todo conforme, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que nunca se puede confiar en las personas, y peor en un país, pues Italia no presta su servicio en la Primera Guerra. ¿Y qué hace él? Se va con al lado de del enemigo, al lado de los aliados. A Italia, no, no, ¿cómo se dice? Italia, pues no. Saben que, muchachos, todo bonito, ¿no? Vayan avanzando en la guerra y yo ahorita les alcanzo, ¿no? Yo ahorita les alcanzo. No voy a hacer cómo va mi kiosquito, ¿no? Yo ahorita voy, ¿ya? Sí, sí, vas a venir Italia. Sí, sí, seguro. Sí, no se preocupen, confíen en mí. O me dejo de llamar Italia. Ya. Italia. ¿Por qué confías en Italia? De ahí existe, bueno, la formación de alianzas internacionales, la Triple Entente, que se iban en contra de Alemania. ¿Quiénes estaban en ese entonces? Estable con Francia, Rusia y Gran Bretaña. ¿De dónde se llega a formar? Pues no, Bélgica, Bélgica, ¿no? Pues en el momento que atacan, porque digamos, ¿se acuerdan del mapita acá? Bélgica no tenía nada que ver, ¿no? Era el punto de concentración entre ambos bandos. Entonces Bélgica tenía que decir, estaba entre la espada y la pared. ¿A quién me voy? ¿A Francia o Alemania? ¿Me voy a Francia o Alemania? Pero como vio, pues no, no, Francia está secretamente unido con Reino Unido, entonces me voy con Francia. Pero ¿acaso rompió diplomacias? No. Alemania, Austria-Hungría y sí, Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Porque digamos Rusia era grande, hasta que Rusia encuentre sus ejércitos, sus militares, pues se demoraba mucho. Ya. Ahora sí, a lo que hemos venido, ¿no? La famosa, ¿cómo ocurre todo ello? A ver, en breve resumen, ¿no? Tenemos por parte de Alemania el Kaiser Guillermo II. Tenemos al emperador de Austria-Hungría, Francisco José. Tenemos en Italia al rey Víctor Manuel III. En Inglaterra está el rey Jorge V. En Rusia está el zar Nicolás II. En Francia está el presidente Raymond Poincaré. Y en los United States, en el entrometido de siempre, Estados Unidos, el presidente Thomas Wilson. Todo bien bonito los gobernantes, ¿no? Todo bonito. Pues, después que todo estaba, todo el armamento, ¿no? El pretexto. El famoso pretexto. A ver. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Hungría. A ver, ¿qué había ocurrido en ese entonces, digamos? Los dos, el archiduque, el que iba a tomar con una pronta posesión, dijo, bueno, mujer, hoy día es un bonito día para ir a pasear
pasear, ¿no? Ahí justo, pues, ¿no? Hay buen clima. Así que nos vamos a ir por la ciudad de Sarajevo. Sí, nos vamos a la ciudad de Sarajevo para pasear, ¿no? Dicen que están haciendo pues, un bonito desfile. Así que no, yo presiento que va a suceder algo malo. No, mujer, tú estás loca. No, vamos a pasear. ¿Cuándo? Ellos van, pues, ¿no? El 24 de junio de 1914, ¿no? Ese día Francisco Fernando, ¿no? El archiduque de Austria-Hungría, estaba de visita junto a su esposa Sofía Chotek en la ciudad de Sarajevo, en la provincia de Bosnia-Herzegovina. Que en ese entonces, pues, ¿a quién pertenecía? Pertenecía al imperio austrohúngaro. Digamos, como esto pertenece a Austria-Hungría, yo me puedo pasear como persona normal, ¿no? Como una autoridad. Entonces estaban en su carruaje, todo bonito, todo bacán, ¿no? Todo bacán estaban paseando, ¿no? Oli, 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 oli. Ay, el archiduque, el archiduque. Archiduque no. Sí, ya dio fotos ya. Estaban paseando todo bonito. Hasta en ese entonces, bueno, todos pensaron, ¿no? Esto nos está provocando el archiduque algo. Sí, lo está provocando. Entre estos estaba un grupo de jóvenes nacionalistas serbios. Estaba un grupo así de terroristas, como ellos dicen, ¿no? Que buscaban, pues, ¿no? Recuperar la provincia de Bosnia-Herzegovina. Ya, digamos, oye, la multitud está bacán, acá podemos atacar. ¿Están seguros? Sí, vamos a atacar. Ok, vamos a atacar. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a poner en contra de la multitud y ni siquiera nos van a distinguir. No vayamos con una pañueleta roja que nos diga somos el ataque terrorista de Serbia. No, esas cosas no. Es así como los policías se infiltran de civiles, ¿ya? Algo así. ¿Ya? Es así como los policías se visten de civiles para infiltrarse en la población. Ellos también como digamos, el que los nacionalistas serbios estaban infiltrados dentro de la multitud, ¿no? Oye, pues me han comentado que va a venir el archiduque. ¿Serio? Uy, hoy día tenemos doble partido. Hoy día ganamos premio doble. Era todo bonito a las 8 de la mañana. No, bueno, es en ese país, porque acá en Perú estamos de noche. A eso de las 10 de la mañana, pues comienza el caos, comienza la destrucción. Najelko Kabrinovic, uno de los jóvenes conspiradores, lanzó una granada contra el carruaje descapotado en que iban Francisco, Fernando y Sofía. Pues, ¿murió? No, todavía no muere. ¿Qué había pasado? El artefacto rebotó en la parte de atrás y al explotar hirió a varios miembros del séquito y espectadores del desfile. ¿Ya? Entonces dijo su mujer, ¿no? Diga, oye, estoy agregando Francisco, es algo malo, vamos a... No, no, mujer, tenemos que continuar, esto nos pertenece, que nos tengan miedo. ¿Ya? Francisco Fernando, sin embargo, decidió un nuevo plan, ir al hospital para visitar a un oficial que habría resultado herido, antes de continuar con la programación del día. ¿Ya? Después de ello, hubo un cambio de plan. Me acaban de decir que el archiduque no está acá, se ha ido al hospital. Hay que armar otro nuevo plan. El que yo mencioné no es el que lo mató. Ahorita vamos a ver. Uno de ellos, un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip, acá está, Gavrilo Princip, miembro terrorista del serbio Mano Negra, no, dijo ya, cualquier momento va a pasar el archiduque, es momento de actuar. Él estaba así, ¿no? Entre la multitud, como digamos, está aplaudiendo, ¿no? Está pasando el archiduque, bravo archiduque, ¿no?
cuando el carro, o sea, el carro de la pareja real pasó solo a unos cuantos metros del joven, dice, mi momento ha llegado, saca de su bolsillo, pues, ¿no? Una pistola. Él le dispara a Francisco Fernando en el cuello y a su esposa Sofía en el abdomen. Así como está la imagen. No, le disparan, no sé por qué le agarra la cabeza, en serio. Si es el cuello, ya. Le disparan en el cuello y el momento que la esposa se levanta, le disparan en el abdomen. En ese entonces, pues, la esposa muere en el auto mismo. O sea, la esposa del archiduque muere en el auto mismo. Y el archiduque no murió ahí mismo. Murió poco después de llegar a la casa del gobernador. Princi, a ver, digamos, cuando hubo eso, trataron de buscar a Princi. ¿Y qué es lo que buscaba? Bueno, ya hice mi cometido. ¿Ahora qué hago? Me suicido. Princi trató de suicidarse en el acto. Pero en ese entonces fue apresado por la multitud. ¿No? Y como anteriormente ustedes saben que las reglas para ser mayor de edad era a partir de los 20 años, ¿no? Como era menor de edad, se salvó de la pena de muerte y fue condenado a 20 años de prisión. Pero el joven Princip, ¿no? No murió ahí mismo en la cárcel. Estaba condenado, digamos, 19 años, sales cuando tengas 39 años, ya cerca de 40, ponle, pues, ¿no? Pero muere 4 años después a causa de la tuberculosis, ¿no? El asesino murió a causa de la TBC, tuberculosis que él tenía. Y en esto, pues, después de haber cometido, Serbia amenazó a Austria-Hungría, ¿no? ¿Quién te amenazó a Austria-Hungría? Serbia, ya. Alemania se despierta, ¿no? Oye, ¿con qué te metes con Serbia? Haciendo que Rusia se levanta. Oye, ¿pero qué te metes? No, y empieza el complot total. No. El asesinato del emperador desató una serie de protestas y unos meses después, el 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Esto solo fue un comienzo, ¿no? Y como Serbia, ¿no? ¿Quién estaba, digamos, quién estaba bajo su protectorado? Rusia. Y entonces, ya, Austria-Hungría Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ¿A quién te va a defender? Rusia. Ya, Rusia, tú vas a defender a Serbia. Yo también estoy defendiendo a Austria-Hungría, así que te declaro la guerra. Alemania le declara la guerra a Rusia. Y en ese entonces, oye, ¿cómo que te estás metiendo con Rusia? ¿Quién viene? Reino Unido. Así que también Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Y a la vez, bueno, te conté que en ese paso Alemania había invadido neutralmente a Bélgica. Pues Bélgica se pasa al lado de el adversario, ya que Bélgica tenía por debajo acuerdos con la protección de Francia. O sea, digamos, si a uno le amenazaban, pues se despiertan, ¿no? Se despierta Rusia, se despierta Reino Unido y se despierta Francia para amenazarlo contra Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y bueno, es así como se desata. Cuando en ese momento se desata todo esto, ¿qué había pasado? Después de ese accidente, empiezan las fases de la Primera Guerra Mundial. No es que ya, no es como que ahora, bueno, no es como, a ver, ¿ustedes han visto las peleas callejeras? Las peleas de los comerciantes. O ya, por último, ¿han visto las peleas de los vecinos? ¿No? ¿Han visto que primero se agarran a golpes? ¿No? Digamos, ¿qué hacen, no? Agarran, si están tomando o algo le sucede o le miró feo, ¿no? Rompe la botella y se empieza, ¿no? Acá, pues, ¿no? Parado sin polo. No, todo fue una estrategia. No es que se desató de la noche a la mañana. Habían unas fases.
¿Por qué? A ver, se formaron dos grandes bloques. Uno, los aliados. Francia, Rusia, Inglaterra, Bélgica, Serbia, Estados Unidos, Italia, Japón y Brasil movilizaron a 40 millones de soldados. Y las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, Turquía, movilizaron a 13 millones de soldados. Te dije que había un entrometido. Sí, Estados Unidos. Italia que apoyó a... Italia que eras tú de la triple alianza. Vienes a apoyar la triple entente. Sí. Empieza primero con los primeros movimientos. Las fases de la Primera Guerra Mundial. A ver, guerra de movimientos. ¿A qué se debe esto de la guerra de movimientos? Porque no empezó así, pues, así de la nada. La famosa guerra de movimientos. ¿Qué es lo que ocurría? A ver. Los alemanes querían guerra simultánea en dos frentes. ¿Te acuerdas del mapa? A ver. Alemania quería la guerra en los dos frentes, tanto en Francia y en Rusia. ¿Por qué? Porque sabía que Rusia, su ejército estaba disperso. A pesar de que sea una potencia, su ejército estaba disperso. Su ejército estaba disperso. Entonces hace estos bandos, ¿no? Para ello, mediante una ofensiva fulminante llamado Plan Schliempfen, debían dejar a Rusia fuera de combate y luego trasladar toda su fuerza al frente rusa. El Estado Mayor francés, dirigido por el general Joseph Joffre, había contado con paralizar al enemigo, con un violento ataque en Alsacia y Lorena. Sorpresivamente, los alemanes forzaron el campo atrincherado de Lieja, arrojaron 5 ejércitos sobre Bélgica, la famosa batalla de las fronteras. Ocuparon parte del país, invadieron el norte de Francia e iniciaron una inmensa maniobra envolvente para encerrar al ejército enemigo sobre las fronteras de Suiza, acercándose a unos 30 kilómetros de París. Los ejércitos debieron retroceder rápidamente ante las poderosas embestidas alemanas. Pero al llegar al río Marne, el general Joffre ordenó resistir a todo trance. Se produjo entonces la gigantesca batalla de Marne, que duró 7 días y que puso en acción cerca de 2 millones de combatientes en un frente de 300 kilómetros. Después de una... A ver. ¿Se imaginan un frente de 300 kilómetros? Si acá nomás de Lurín a Lima tiene alrededor de... Toda la Panamericana tiene 30 kilómetros. ¿Se imaginan un frente de 300 kilómetros? Casi un territorio. Después de una lucha encarnizada, los alemanes se batieron en retirada. Para evitar un ser envuelto, ambos ejércitos emprendieron una carrera desde el mar del norte hasta la frontera suiza, casi 800 kilómetros. La tentativa alemana de definir rápidamente las acciones en el frente occidental terminó pues en un rotundo fracaso. Así que Alemania no pudo. Mientras que, a ver, en pocas palabras, ¿no? Alemania invade Bélgica, que era neutral, el 4 de agosto de 1914, en la cual, ¿quién interviene? ¿Se acuerdan que si a Bélgica le pasa algo, Francia va a actuar? Y si a Francia le pasa algo, ¿quién va a actuar? Pues Inglaterra. En la batalla de Marne del 5 al 12 de septiembre de 1914, los franceses dirigidos por el general Joffre detienen el ataque alemán a 30 kilómetros de París. Mientras que en el frente oriental, ¿qué pasaba en el frente oriental? Acá no está todavía. ¿Qué pasaba en el frente occidental?
Para proporcionar a Francia un concurso tan rápido como sea posible, Rusia lanzó 2 cuerpos del ejército sobre Prusia Oriental, donde los alemanes disponían de fuerzas muy inferiores. El jefe del Estado Mayor alemán, el general Helmut von Moltke, debió entonces enviar refuerzos desde el frente occidental, al mando de los notables oficiales, los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Encargado Hindenburg de salvar a Prusia de la invasión, consiguió realizar una audaz maniobra, acometiendo alternativamente a los dos ejércitos rusos. Envolvió y destrozó a un Tannenberg y derrotó del otro lado en los lagos masurianos. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que, a ver, ustedes saben que también cambiaron los uniformes. Pues los uniformes franceses, con pantalones rojos, eran prácticamente un blanco para la nueva artillería. Pero ¿qué hicieron ellos? Entonces, ya mira, nuestros pantalones son demasiados, así que vamos a cambiarlo por azules. ¿Qué más pasaba? La famosa guerra de trincheras. ¿Qué te viene la guerra de trincheras? A ver, la guerra de trincheras. En la cual fue también una táctica en la cual el frente oriental y el frente occidental, los rivales cavaban trincheras profundas. ¿Para qué? Para resguardarse. Es como, por ejemplo, ¿no? Cavaban, bueno, digamos, ya, recuerden que el ejército va a venir por delante ya. ¿Saben qué? Vamos a hacerle una emboscada, vamos a cavar bien profundo, nos vamos a esconder, vamos a poner la bolsa, una bolsa igualita a la arena, para que un momento los atrincheremos y, mira, y es así como ocurre. ¿Mm? La famosa guerra de trincheras, que se extendió desde Suiza hasta el Mar del Norte, con una extensión de 800 kilómetros y más de 2 millones de soldados. Sí, así como lo están escuchando, más de 2 millones de soldados. ¡Wow! No sé, los 2 millones. Wow, ¿qué tanto ejército salía? ¿Se acuerdan que nomás de acá de Perú, que no sé cuántos éramos para combatir contra Chile? Ahora imagínense, ellos de Europa. ¿Qué pasaba? El bloqueo y la guerra en el mar. ¿Qué pasaba en el bloqueo y la guerra? A ver, apenas iniciada la guerra, los aliados habían declarado el bloqueo de las potencias centrales. Ningún barco podría llevarles aprovisionamientos, porque ustedes saben que se llevaban, bueno, a través del mar para poder, ¿cómo se llama? Para poder construir su armamento. Pero a fin de estrangular por falta de materias primas para sus armamentos y de alimentos para su población, Alemania, ¿qué hizo? Respondió declarando zona de guerra a los mares que rodeaban las islas británicas e iniciando, ¿se acuerdan quién hizo los submarinos? Sí, pues, inició la famosa guerra submarina. Sin embargo, que esta guerra no se caracterizó por grandes encuentros navales. Pues en ese entonces, ¿quién sondió? No, el Titanic no, el Titanic fue el hundimiento del transatlántico Lusitania y la muerte de sus 1.200 pasajeros en 1915 provocaron una enérgica protesta por parte de ¿quién? A ver, el entrometido de todos. ¿Quién lo vienen a provocar? Digamos, yo estoy tranquilito, así, ¿no? Mi materia prima se está exportando en Europa. Sí, Estados Unidos. Pues había numerosos estadounidenses entre las víctimas. Pero ¿qué había pasado? Cuando Estados Unidos se mete, ¿no? Estados Unidos se va a meter después de... ¿Por qué creen que se mete a Estados Unidos? Digamos.
Estados Unidos no quería meterse, la verdad. Ellos eran potencia, pero no querían meterse. Dijo, vamos a pelear. No, ya murieron, ¿no? A ver, la guerra submarina alemana, que entorpeció el comercio entre Alemania y Europa, entre América y Europa, disculpen, provocó la entrada de los Estados Unidos en la guerra, con el general John Pershing como jefe de Estado Mayor. El gobierno del presidente Woodrow Wilson utilizó como pretexto el telegrama Zimmermann, en el cual Alemania prometió apoyo al gobierno mexicano en caso de guerra contra los Estados Unidos. El efecto moral producido por la intervención estadounidense fue un inmenso, en la cual los estadounidenses marcharon la guerra como una cruzada, en la salvaguardia del derecho y de la libertad. Muchos países latinoamericanos, por solidaridad con los Estados Unidos, se declararon en estado de guerra con Alemania. Tú sabes que acá en América Latina, ¿no? ¿Quién era el que tenía poder? Estados Unidos. Así que ellos podían pedir ayuda a sus países. Acá nada más. A ver. Ahora, dato curioso. Esta ficha. I want you for US Army. Nearest Recruit Station. ¿A qué se debe esa imagen? ¿A qué se debe esa imagen? Por el momento no. A ver. I want you. Yo te quiero para el ejército estadounidense. El reclutamiento cerca a cualquier estación. Te quiero a ti para el ejército de Estados Unidos. Esa imagen guarda cierta relación, ¿no? A ver, tal vez lo veremos, tal vez no, el famoso tío Sam. ¿A qué se debe esa imagen? ¿Y por qué el tío Sam es muy, a ver, el tío Sam es la personificación nacional de los Estados Unidos de América, o sea, por el gobierno estadounidense. El tío Sam fue utilizado desde la guerra de 1812, o sea, cerca de 100 años atrás. A ver, el tío Sam, ¿no? Fue ilustrado en 1852 y se representa como un hombre mayor, blanco, de semblange amargo, con barba y vestido con ropa parecida a la bandera de Estados Unidos, ¿no? Según la tradición popular, el origen del personaje se remonta a un grupo de soldados acuartelados al norte del estado de Nueva York durante la guerra anglo-estadounidense de 1812, al recibir un suministro de carne con las iniciales US, United States. Los soldados hicieron un juego de palabras con esas iniciales y las del proveedor de carne, Uncle Samuel Wilson, Detroit. Uncle Samuel Wilson, ¿no? Uncle Sam. Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos adoptó la siguiente resolución. El 15 de septiembre de 1961, el Senado y la Cámara de Representantes revuelven que el Congreso reconozca a Uncle Sam Wilson, Detroit, como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos. En otras palabras, el tío Sam, Uncle Sam, ¿no? A ver, si nosotros lo traducimos como ya hablamos español, ¿no? Y si yo por suerte hablo español, Uncle Sam, ¿qué en español quiere decir? Tío Sam. Es donde parte ella, ¿no? Y esa imagen va a ser utilizada para muchos, o entre ellos, ¿no? Para llamar a la guerra. Para llamar a la famosa guerra. O sea, que reconocieron, bueno, al proveedor de carne
y le quisieron llamar para la guerra. O sea, digamos que todos los carteles estaban, pues, ¿no? El tío Sam, yo te quiero para la guerra, yo te quiero para el ejército de Estados Unidos, yo te quiero para el ejército, yo te quiero para el ejército, yo te quiero para el ejército. El reclutamiento era cerca de cualquier estación. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba, pues, ¿no? Se habían hundido su le habían hundido su encomienda. ¿Qué había pasado después? Ya Estados Unidos se estaba preparando, ¿no? Para apoyar a las potencias, ¿no? Se estaba para ayudar a los aliados. Estados Unidos apoyó a los aliados. Es como ahorita, ¿no? Se declaran en competencia, ¿no? Con versus Coxila. Ya, es algo así nomás, ¿no? Pero acá te decían, ¿no? A ver, ¿qué país? ¿Tú a quién apoyas? ¿A aliados o apoyas a las potencias centrales? ¿No? Ahora, digamos, pongo la imagen de Converse o Godzilla, aliados o potencias centrales, ¿no? Ah, pues aliados le va a sacar la mugre. Aliados le saca la mugre a las potencias centrales. Ya. Que hasta acá están los gobernantes, ¿no? Como les dije, Kaiser Guillermo II, el emperador Francisco José, el rey Manuel III, el rey Jorge V en Inglaterra, en Rusia el zar Nicolás II y el presidente Thomas Wilson. El retiro de Rusia. ¿Se acuerdan quién le había hecho frente a Rusia? Japón, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que todavía Rusia no estaba a su 100%? ¿Por qué? Revolución Rusa. ¿Se acuerdan que el Domingo Sangriento? ¿Se acuerdan que dentro de Rusia habían problemas? Pues, ¿qué había pasado con Rusia? ¿Por qué Rusia se retira tan pronto? En 1917, Rusia atravesaba su peor momento. Los pocos éxitos de la campaña militar no podían compensar de modo alguno sus varias derrotas y los efectos de la guerra sobre su economía. ¿Por qué? Había una inflación, o sea, digamos, no había un presupuesto. Estaban misios prácticamente Rusia. ¿Y qué había pasado? Y encima le declaran la guerra, no te pases, pues, ¿cómo van a sobrevivir? Estos gallos, en serio. Ya, a ver. Había descontento y hambre entre su población y entre sus tropas. En este contexto, un movimiento de protestas en Petrogrado, antes San Petersburgo, su capital, desembocó el inicio de una revolución. En marzo de 1917, según el calendario ruso, que corresponde a febrero, el zar Nicolás II fue obligado a abdicar, imponiéndose en su lugar un gobierno republicano y burgués, gobierno provisional. Como este nuevo gobierno se mostrara poco dispuesto a abandonar la guerra, una nueva revolución en noviembre, o sea, octubre, colocó a los bolcheviques en el gobierno. Y bueno, hasta acá no vamos a quedar, ¿no? No se olviden de la actividad pendiente en Historia del Perú. Envíenlo lo antes posible. En el chat le dejo mi correo, ¿no? En caso tengan problema con el Classroom. ¿Qué hacemos, profesor? Le tomamos foto y le mandamos por correo. Sí, también puedes hacer eso. Puedes tomar Claro, las preguntas de la actividad 1, la rebelión de Atusparia. yo. No, porque antes tenía un WhatsApp personal, pero me quitaron el número. Voy a tener que comprar otro número. No, nos estamos viendo el otro domingo. Ya, ahí ya estaremos acabando lo que es la Primera Guerra Mundial, hasta llegar próximo hasta la Segunda Guerra Mundial. También estaremos viendo lo que pasa con